Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está conmigo también en el micrófono, como siempre, Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Y bien, pues ustedes saben que en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la historia y precisamente en este caso, especialmente sobre la historia y la literatura. Tenemos dos temas. Uno es obviamente obligado porque el próximo domingo es 20 de noviembre, un aniversario más de la gesta armada del movimiento armado de la Revolución Mexicana, encabezada por un patriota coahuilense, Francisco Ignacio Madero, y de él y de lo que aporta Coahuila a este movimiento tan importante en la historia de nuestra patria, vamos a estar hablando. Y también en el segundo segmento estaremos hablando con Claudia Berrueto sobre poesía a propósito de que acaba de recibir un importante premio nacional. Y bueno, pues tenemos un invitado en el estudio, Javier José Rodríguez Vallejo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se dice que no tan bien como tú, Ernesto, como Zaida y como la señorita, pero estoy encantado que me hayas invitado. Te conocí en el Archivo General del Estado de Coahuila en una plática sobre la parte epistolaria de Madero. Sí. ¿Bien recuerdas? Sí, y ya teníamos pendiente platicar tú y yo acerca de este tema en común que nos une, la figura del presidente Madero. Sí. Y así que me da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, pues aquí nuestra compañera Zaida lo habrá de presentar, invitar al auditorio pues, para que participe. Hay muchas formas de hacerlo. Así es, en la línea de comunicación, directo a cabina es el 482-6995. Estamos en Facebook transmitiendo en vivo, nuestra compañera Breida Carriones, quien nos apoya en las redes sociales. Estamos en YouTube, también en Twitter, pero sobre todo los invitamos a que visite la página ernestoduque.com. Ahí encontrará y todos nuestros programas anteriores. Pues sí, Javier, ¿tú cómo te acercaste a la historia? Porque no sé si esté bien decirte que eres un historiador joven, pero pues hay una diferencia entre nosotros, por lo menos en las generaciones, con las gentes que nos tocó trabajar. Yo cuando te conocí me dio mucho gusto saber que estabas interesado por cosas que pues con las que habíamos trabajado ya algunas gentes anteriormente y con una actitud muy positiva hacia la investigación. ¿Cómo fue que te acercaste tú a la historia? En el 2012, en octubre, recibí una invitación del profe Arturo Berrueto a presentar una ponencia sobre Madero en el Colegio Civil de Monterrey. Entonces empecé a investigar en el archivo de aquí de Saltillo y de Coahuila. El archivo histórico de Saltillo. Sí, porque ya ves que en 2013 se cumplían 100 años de la escena trágica. Ajá. Entonces me puso el reto el maestro Berrueto sobre hablar de Madero y así inició la investigación y ya me apasioné que pues ya soy un aficionado de Madero hasta las entrañas, porque sí he escarbado muchas cosas de él. Fíjate que nos pasó algo similar. Yo entré al estudio de Madero por el lado del psicoanálisis, porque yo había terminado ya mi maestría en psicología clínica y todavía no tenía tema de estudio, entonces Carlos Valdés me invitó a ser director del archivo municipal. Y luego por ahí entonces yo me empecé a topar con cosas muy interesantes, sobre todo la parte mística de Madero, que no se había investigado. A Fernando Solares había publicado ya la novela Madero el Otro, una cosa ejemplar, ¿verdad? Verdaderamente documentada, pero además en un estilo literario muy, muy sencillo, de manera que no te das cuenta que estabas leyendo un texto de historia. Bueno, pues igual, me empezaron a llamar los documentos, haz de cuenta que se me empezaban a revelar cosas y aparecían una tras otra, de manera muy mística. El tema te va envolviendo, te va enredando, te lleva y así conoces a Madero. La personalidad es muy interesante, un personaje de una sola pieza, coahuilense, originario de Parras de la Fuente,
procedente de una familia adinerada, que a pesar de eso renuncia a todo por encabezar un movimiento, el más importante del siglo pasado. ¿Qué te parece, Javier? Y entonces, bueno, tenemos ahí a un personaje que viene de una familia bien ubicada, bien posicionada socialmente. ¿Te acuerdas tú la importancia que tiene, pues, don Evaristo? Sí. Don Evaristo Madero es, digamos, que el patriarca, el abuelo. Es una de esas personas que se hacen solas. A mí me admira mucho la personalidad de este hombre, porque queda huérfano muy joven, no sé cómo, ¿qué edad tendría? A los 11 años, menos, 9 años, sí. Don Evaristo. Y entonces él, a pesar de todo, desarrolla una gran fortuna y una gran influencia, ¿no? Llegó a ser dueño, pues, de fábricas de textiles, de minas. A él se debe el Banco de Nuevo León, por ejemplo. Emparentó él con las familias de Monterrey, Garza, Hernández, Zambrano, y por ahí viene ya todo un linaje de una personalidad muy fuerte, y en esa atmósfera patriarcal se desarrolla Francisco, y crece apoyado por el abuelo. Se va a estudiar a Europa, y por allá conoce, pues, el siglo de las luces, conoce el pensamiento liberal, pero también el misticismo. Allan Kardec. De Allan Kardec. ¿Tú te acuerdas cómo fue esa parte? Él estaba, por casualidad se topa con unas revistas que tenía su papá. Su papá leía Revue Spirit, y él habla del inmortal Allan Kardec. Allan Kardec, que es que el apodo, digamos, con que se asume un doctor médico que decía que era una reencarnación, y encabeza todo el movimiento espírita, que en Estados Unidos se llamaría espiritualismo, ¿no? Pero rápidamente Francisco devora los textos, no solamente de Revue Spirit, sino que se va a las librerías, compra todos los libros que había de Allan Kardec, el Evangelio según el espiritismo. Pero bueno, le dicen que es medio escribiente, y sin embargo no tiene esta práctica dada, ¿no? Hasta que regresa a México. Ya regresa a México él, después de haber estudiado primero un año en Estados Unidos, en Berkeley, luego está en Europa, en Francia, ¿verdad? Luego regresa y otra vez va a California, donde conoce a Sara, su esposa. Sí. Y entonces después es cuando se desarrolla la parte mística propiamente de Francisco. Sí. Ya fíjate, cuando está acá, ¿no? Ahí donde comentas en lo de Sara Pérez, precisamente él se casa con ella en 1903. En 1903. Y en 1904 ya está en la política, ¿no? Sí, y él conoce a Sara porque ella estudiaba con sus hermanas en el colegio. Era compañera de sus hermanas. Se llama, creo que en Notre Dame, ahí en California. ¿Cuando estuvo en California? En California, sí, y ahí la conoce, y ahí Adrián Aguirre Benavides comenta ahí en su libro El Madero Inmaculado. El Madero Inmaculado, no sé si lo ha leído. Sí, claro. Ahí comenta él que él llevaba una vida disipada de excesos, y sí, que los pues tiene ahí algunos conflictos con ella y rompen, pero luego después se da cuenta que es el amor de su vida, y regresa con ella y se casa. Sí, tiene su historia. Él quiso mucho a Sarita toda su vida, y Sara lo siguió queriendo después de muerta. Sí, el único, hasta su muerte llevó Sara flores a su panteón. Sí. Fíjate, yo una vez me tocó platicar con un sobrino de él, con un hijo de Raúl, José Francisco Madero. Él me platicaba que el primer presidente que le dio una pensión alimenticia a la señora Sara Pérez fue Plutarco Elías Calles, que ningún antes... No, quedó desamparada. Fue una cosa triste realmente, cuando después de la escena trágica, ¿no? Que lo asesinan él junto con Pino Suárez. Sí. Para recuperar el cadáver, si no ha intervenido Adrián, precisamente Aguirre Benavides y los hermanos, no lo recuperan. Hay una anécdota. Vamos a hablar así informalmente, Javier, porque es de la dinámica de nuestro programa, ¿no? Platicar como si estuviéramos en café, recordando cosas que a todos nos conciernen. Y precisamente hay una anécdota de cuando Sara se entera de que había fallecido, porque ya lo habían asesinado, ¿no? Sí. Intenta ir a su tumba, no sé si recuerdes esto. Ella pide permiso, ¿verdad?, para poderlo ver, y le dicen que sí, bajo una sola condición: que vaya sola
y a las 12 del día al panteón, donde tenían su cuerpo todavía sin enterrar, ¿verdad? Y entonces, en principio ella piensa que sí debe hacerlo, pero le aconsejan que no lo haga porque está muy sospechoso eso. Sí. Y resulta que no lo hace, cambia la fecha y hasta el siguiente día va a recuperar el cuerpo. Y lo que sucede es que al otro día aparece un periódico donde dice, o sea, la edición salió por error, ¿no? No la alcanzaron a detener. El periódico decía, la viuda de Francisco y Madero, Sara, va al panteón ayer a las 12 del día, no pudiendo soportar el dolor, se da un balazo y se suicida. Y era falso. No planeado. Que realmente tenía de ahí pensado eso. Sí, de hecho, si tú recuerdas, Ernesto, los periódicos estaban comprados por porfiristas, los científicos, ese grupo que se enriqueció durante el porfiriato, y tú sabes que en el periodo de Madero como candidato, que fue perseguido, y luego pues como presidente, que hicieron una caricatura de su gobierno, los periódicos, muchas todos los capitalinos, ¿verdad? Entonces los periódicos estaban comprados. El diario El Multicolor, ¿te acuerdas cómo lo ridiculizaba? El Alacrán, el Aguizote, también hacían obras de arte en caricatura, porque lo pintaban como faraón, como hasta como el mismo Quijote, claro. La Mancha, es decir, hacían un humor muy, muy sádico, pero a la vez, si lo ves como arte, pues ves la creación que ellos tienen, pero fue un gobierno, fue muy breve, 15 meses, luego lo mataron, y luego le quisieron exigirle las tierras, y hasta la fecha no se han devuelto las tierras, pero bueno, en ese tiempo Madero se enfrentó a muchos obstáculos, pero si regresamos a los antecedentes con Porfirio, pues desafiar a Porfirio era echarte la soga al cuello. Porfirio, un hombre con muchas medallas de todos los colores, y de bronce antiguas, porque era un militar muy destacado, y luego después Madero viene y revoluciona las campañas. Madero viene y empieza a crear clubes antirreeleccionistas, primero en Coahuila y luego después en otros estados. Que fue una gira en la que fundó 100 clubes antirreeleccionistas, que serían como partidos. De hecho, ahora, cuando él iba a las plazas a hablar, iba gente de los ejidos a escucharlo. Pero daban funciones de cine y de teatro gratis para que no lo escucharan. Pero sus discursos dicen que eran electrizantes, que era una persona que miraba y se ganaba el cariño de la gente, que pues, por eso ganó a Villa. Por eso. Es muy curioso cómo es difícil, los personajes se vuelven míticos. Por ejemplo, si tú vas al Archivo de la Palabra y encuentras algunos testimonios de gente que escucharon sus discursos, algunos decían exactamente eso, ¿no?, que electrizaba, y otros decían era chaparrito con una voz muy delgada y no llamaba la atención. Entonces esas cosas que suelen suceder, pero tan la llamaba que bueno, pues acarrió todo un movimiento, ¿no? Yo creo que lo que en realidad manda al alzamiento no es su discurso propiamente hablado, ¿no?, sino escrito. Creo que este libro que traes tú aquí, La sucesión presidencial en 1910, es lo que sustituiría cualquier propaganda en los medios el día de hoy, ¿no? Este libro si lo leen, La sucesión presidencial en 1910, lo escribió Madero y lo publicó a finales de 1908, pero Madero no era conocido en los círculos intelectuales, pero fue un libro que causó sorpresa y tuvo impacto porque de manera abierta él criticaba la dictadura de Porfirio Díaz. Y si lo lees, es un libro que habla de la historiografía nacional y también de la historiografía por este caso de Napoleón, de Alejandro Magno. Aquí Madero habla sobre sus aficiones y gustos por la historia, pero también habla sobre en este caso sobre la figura de Benito Juárez, de Comonfort. Es decir, Madero se mete a la historia y aterriza y cierra con Porfirio y lo critica abiertamente. Entonces eso causó impacto porque como un simple ciudadano empezaba a criticar al presidente que había sido un presidente que había tenido más de 30 años gobernando la nación porque conocía a México. Entonces Porfirio pues tenía una estrategia, pero Madero, siento que el porfiriato se envejeció, pero Madero supo encauzar su revolución, porque si te regresas para atrás, el mismo Bernardo Reyes pudo haber sido presidente, pero no se lanzó contra Porfirio. Tuvo que venir Madero, como que el azar, las circunstancias le favorecieron para él iniciar una revolución. Es que hace un análisis muy interesante aquí en el libro La sucesión presidencial en 1910, que por cierto se subtitula, chécamelo ahí,
Sí. Sufragio efectivo, no. Okay. Tiene un subtítulo que habla ya en el título debe estar. Chécalo en la portada, ¿no? Ahí, la sucesión, no trae el subtítulo. No. Bueno, en este libro lo que hace es un análisis de cómo ha sido la tentación de aquellos presidentes que han llegado al poder por la vía militar. Y entonces eso que incluso, por ejemplo, el propio Benito Juárez estuvo a punto de firmar el Tratado de Magleno Campo, o los distintos casos en los que el gobernante, lo que hace un militar después de un triunfo, lo que hace después de un triunfo es cobrarle al país la factura, como un caudillo. Y dice que con esos ejemplos que demuestra históricamente, él ofrece no llegar por esa vía. Por eso es que, aún después de haber derrocado a Porfirio Díaz, él se lanza como candidato para hacer efectiva una contienda electoral, ¿no? Sí, que ya lo había hecho, porque primero hay una elección que boicotea, ¿no? Sí, exacto, y sí tiene razón. Simplemente lo que vamos a conmemorar hoy, el 20 de noviembre, tiene que ver todo con Madero, ¿no? Recordar su revolución, que en este caso que él se volvió famosa por el Plan de San Luis, que ahí estipula él que a las 6 de la tarde habría que levantarse en armas, desconocer el gobierno de Porfirio Díaz porque había causado fraude electoral y ella inicia la revolución. En un principio él se había decepcionado porque pensaba que no había tenido el eco, pero en Chihuahua, con el apoyo de Orozco, con el apoyo de Pancho Villa, empezó a fructiferar esto, ¿no? Entonces, en este caso, en el Plan de San Luis, si tú recuerdas, Ernesto, ese plan, Madero primero estaba en prisión, ¿no? Está en prisión y creo que lo escribe con un poeta, Ignacio López Velarde, ¿no? López Velarde, no lo va a Juan confirmar. Sánchez Ascona. Sí, de hecho, poquito antes, él lo apresan en Monterrey cuando andaba con Roque Estrada, el abogado. En Monterrey lo apresan por un discurso que fue inventado, es decir, se valieron de cualquier pretexto los porfirianos para encarcelarlo, se lo llevaron a San Luis, pero ya después ahí lo apoyan y él huye en tren y llega a San Antonio, Texas, y ahí proclama el Plan de San Luis. Claro. Pero ya después, ya viene la revolución en sí, todo sí, ese cuando movimiento. él intenta pasar, no tiene éxito, porque le había dicho a su tío Benavides, Catarino Benavides, le había depositado dinero pues para que armara un ejército y pasara por él a la frontera en Iglepaz. Cuando se presenta a la frontera, venía con 10 hombres, ¿no? Se tiene que regresar. Entonces, desde allá sigue el inicio del movimiento armado. Luego ya en Chihuahua sí participa en una contienda, en un movimiento armado, y ahí es herido, por cierto. Yo creo que es la única vez que participó así físicamente, ¿no? Sí. Pero el movimiento tiene razón, arranca en todo el país con distintos brotes, ya tiene vida propia. Entonces lo interesante es, antes de esto, cómo eso pega en la nación de un país sometido, de un país con un índice de analfabetismo extraordinario, ¿no? Y tú puedes imaginar que 1 de cada 10 personas solamente sabía leer y escribir. Sí. Y entonces su proyecto tenía mucho que ver con la educación. Si tú lees sus postulados, habla criticando pues los vicios, el alcoholismo, la falta de cultura de la población. Y él, pues un hombre ilustrado, culto, tenía estas ideas, ¿no? Sí. Y eso que no hemos hablado de la parte mística, sí, fíjate, porque eso, es la parte que tú dijiste, religiosa, ahorita lo tocaste al principio, lo de las ideas ilustradas. De hecho, la revolución, Ernesto, acuérdate que primero le iba a hacer Madero el día 14 de julio, que era el aniversario de la toma de la Bastilla. De la Bastilla en Francia. Uh-huh. Exacto, pero la aprehensión a Madero cambió los planes. Por eso se recorrió el 20 de noviembre. Ningún movimiento ha sido anunciado con día y hora. Sí. Que a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Y Madero lo hace. Claro. Y yo pienso que la estrategia que él emprendió, pues primero, como tú lo dijiste, es una personalidad original y distinta, ¿no? Una persona transparente, era... muy congruente, ¿no? Sus ideas las puedes leer en diarios íntimos, como son los escritos espiritistas, donde pues él era medium escribiente, él practicaba esto en un círculo espírita que tenía en San Pedro, se reunían los miércoles, con todo un reglamento. Él escribe incluso un texto que se llama El libro de los medios, firmado con el seudónimo de Vilma. Y así su vida transcurre entre estas dos facetas, ¿no? La política, el movimiento social y la otra parte íntima, mística,
donde él sentía que se comunicaba con espíritus, sobre todo Raúl, su hermano, era un hermano que había muerto muy chiquito de niño, que se constituyó para él como el ángel guardián, una cosa así, y luego un espíritu mucho más sabio que era José, quien le dice: tú estás destinado para una misión muy importante en la vida. De esto no se habló muchos años, Javier. Esto no aparece, cuando tú y yo estudiamos no estaba en los textos. Yo lo escuché por primera vez con Solares, y luego con mis amigos Manuel Guerra de Luna, Alejandro Rosas, empezamos a trabajar juntos algunas cosas, y aquí gracias a don Roberto Orozco Melo, a José Luis García Valero, que me acercó con él, yo encontré los escritos que había publicado solamente en la revista Duda José Natividad Rosales, ¿no? ¿Te acuerdas? Allá por los 70s, se vendía como una cosa esotérica en los kioscos o puestos de revista, pero no era de dominio académico. Y bueno, vimos que en realidad esto formó parte esencial de su vida, aunque Vasconcelos iba a decir: no es cierto, ¿no? Qué bueno que tocaste el tema de Vasconcelos. Vasconcelos en ese tiempo era un jovencito, y Vasconcelos no es el Vasconcelos que después en el 21 sería con Obregón, que fue el hallazgo de Obregón. Pero en ese tiempo yo leí una carta donde Vasconcelos renunciaba al partido intereleccionista, pero Madero, hablando con él en otra carta, le explica en resumen que era valiosa su apoyo y su aportación, y que él iba a ser alguien importante en la historia de México, y finalmente pues no se equivocó. Vasconcelos, sabemos que gracias a él nace el muralismo en México, como Luis Arlesio Robles, ya ves que están en los murales, entre otros que la Secretaría de Educación Pública, en otros tuvo que ver estados con la autonomía de la Universidad Nacional. Y ahí fue clave Madero, ¿no? El ideal, ¿no? La base y él, una persona que de la educación, que se rodeaba de intelectuales, tanto jóvenes como personas con historia, porque él estudió aquí, por ejemplo, en el Colegio Jesuita de San Juan, aquí en Saltillo. Un año estuvo en Saltillo, sí. Y pues una persona con muchas aficiones. Ernesto, tú recuerdas en las aficiones de Madero, que era vegetariano, que era una persona que nadaba, que era una persona que le gustaba andar a caballo. Su caballo Bismarck, ahí lo descubrí en la carta, en su epistolario, así llamaba su caballo. Bismarck, pues en la historia ya investigando, es un canciller de hierro que estuvo en Alemania, en Prusia. Lo que pasa es que tiene un cambio fundamental en su vida, ¿no? A través de esta cuestión. Y es que lo criticaban porque decían que no sabía política. Yo sabía política, porque hizo la revolución. No, lo que pasa es que, como dices tú, aparentemente él tenía una vida muy, ¿cómo dijiste? Disipada. Disipada, sí. Pero él así lo decía. Claro que nada que ver con lo que hace ahora un joven de 16 años, ¿no? Disipada era tener su cava de vinos, son vinos de mesa, fumar, de repente jugar pool, le gustaba bailar, tocaba la flauta, era músico, tenía sus aficiones, ¿no? Sí. Pero de repente toma un aspecto muy moral en su conducta, vende toda su cava, o se deshace, la regala, no me acuerdo, y deja de incluso comer carne, como bien lo dices. Y él aprendió una forma de ayudar a los demás a través de la medicina, y como todo lo que hacía no era institucional, oficial, era la medicina alternativa, era la medicina homeópata. Él se hizo médico homeópata, él fue médico, o sea, consultó, trabajó, y luego se viene, cuando está ya de regreso a Europa, que es cuando funda los comedores, para los peones, para todos los trabajadores, jornaleros, que, acuérdate, pues trabajaban 3 meses y luego no había chamba, se quedaban sin comer. Eso ya me recordaste porque lo ha criticado, bueno, en ese tiempo lo criticó mucho Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón decía que era un hacendado pedante, que era un hacendado que trataba mal a sus peones, que robaba y se enriquecía gracias al trabajo de los peones. Ricardo Flores Magón pone a Madero como de lo peor, lo ridiculiza, lo satira, habla más que nada, dice que es como un lobo con máscara de cordero, etcétera, etcétera. Pero ya yo investigando encuentro que Ricardo Flores Magón se peleó con Madero porque Madero le robó todo el protagonismo. Ricardo Flores Magón, acuérdense que fue exiliado en el Porfiriato, fue una persona que tenía su partido y fue una persona que siempre discrepó con las ideas de Porfirio Díaz. Entonces él sentía que tenía más méritos que Madero. Entonces llega Madero, le quita el protagonismo, entonces él se pone celoso y empieza a atacar a Madero en la prensa, en los escritos periodísticos de 1910, en diarios católicos, como un hombre como
Flores Magón, que era se puede decir que un hombre sin leyes, un radical, un socialista, en un diario católico critica a Madero así abiertamente. Pero bueno, Madero... Pues ese chaparrito enfrentó al Goliat de Porfirio Díaz, y no solamente él, sino todas estas reacciones con las que tuvo que lidiar. Pero la fortaleza era espiritual. Yo insisto en la parte mística porque ¿cómo vences tú a un hombre que no tiene miedo a la muerte? Sí, lo decían las cartas. Y ese era Francisco. Él tenía la idea de que había nacido para hacer algo que era esto y que tenía que sacrificar su vida para él. Fíjate, hace poquito me encontré con Ernesto, algo así que no sabía. Leí las memorias de Elena Garro, ya ves que se van a cumplir 100 años. Ajá. Una escritora que era esposa de Octavio Paz. Ella hablaba de Madero, hizo una investigación, una mini biografía de Madero, y decía que el gran culpable del asesinato de Madero fue, aparte de Henry Lyon Wilson, fue también los mismos embajadores, dice, porque ellos sabían que iban a matar a Madero y no se lo dijeron. Entonces ella culpaba. Ya ven que después el embajador cubano pues sí ayudó, ¿no? Márquez Stalin. Pues pensaba llevárselo a Cuba. Sí, y otro personaje que habla muy bien de Madero es Martín Luis Guzmán. Dice que Madero es un héroe. Guzmán, sí, claro. Que a él no se le discute. Un escritor que tiene el mérito de haber estado en las gestas, en la lucha, en la batalla. Javier, se nos acaba este primer segmento, yo te agradezco mucho. Hemos querido pues simplemente recordar este movimiento, créanme, pues ya se dieron cuenta, sin ningún orden biográfico, porque aquí no estamos en el salón de clases, ni vamos a enseñar la biografía de un personaje. Vamos a dar nuestra opinión para recrear esto que se celebra el próximo domingo. Por eso estamos aquí el día de hoy. Es el 106 aniversario de la Revolución Mexicana. Bueno, pues entonces... Vamos al corte institucional, licenciado. Sí. Si me permite, tenemos algunos saludos, comentarios, ¿no? A través de las redes sociales. A Marla Romero de Pérez. Al licenciado David López Carrión, muchas felicidades porque acaba de obtener su grado de licenciatura. A José Domingo Ortiz Montes, Mari Carmen Duque de Llanas también. Esa es mi hija. Así es, Alejandro Salas también nos está sintonizando a través de Facebook. Compañeros de extensión, saludos a Compañero todos. de extensión. Y al señor Jorge Villalobos también nos está sintonizando a través de las redes sociales. A Cristóbal Luna. Recuerden la línea de comunicación 482-6995. Regresamos después del corte con Claudia Berroto, que ya está aquí en el estudio.